Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. ¿Cree usted estas palabras, hermano? Hoy, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Tomen su lugar, hermanos, gracias. Como es conocido, hermanos, de cada uno de ustedes, sabemos que los tiempos, hermanos, que hoy vive la iglesia, sin duda son difíciles. Y lo conocemos porque sabemos, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de las enseñanzas que traen los siervos, y lo hemos visto, hermanos, en la vida cotidiana. Sin duda, hermanos, eso nos hace meditar y pensar, hermanos, en las cosas que como hijos de Dios estamos haciendo. Nosotros, hermanos, como parte de la iglesia, tenemos una gran encomienda. Principalmente el ministerio, pero también, hermanos, cada uno de ustedes como parte de esta congregación y parte de la iglesia en general, de la iglesia de Dios. Dice del Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 15, versículo 13. Mas respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Vemos, hermanos, que nuestro Dios tiene un propósito y cada uno de nosotros tiene esa encomienda. Sin embargo, muchas veces, hermanos, se toma las cosas a la ligera. Muchas veces, hermanos, creemos que con el hecho de estar sábado tras sábado, ya es gran parte de lo que hacemos. Y sabemos, hermanos, que eso no es así. Desde el principio de los tiempos, hermanos, cuando se originó la iglesia, nuestro Señor Jesucristo encomendaba a sus apóstoles la doctrina, en llevarla, en esparcirla, pero también, hermanos, en mantenerla y cuidarla, una gran encomienda. En el transcurso de los años, del tiempo, hemos visto cómo el enemigo ha lacerado, hermanos, gran parte de la iglesia. Hemos visto que también ha habido separaciones, disensiones, pero también hay algo importante, hermanos. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, hermano, de poder llevar esa sana doctrina en todo momento, de estar velando, de estar cuidando y protegiendo, hermanos, esa doctrina. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque así también, hermanos, como el enemigo ha hecho y ha lastimado, hermanos, a la iglesia, lo sigue haciendo hoy en la actualidad. Pero a pesar, hermanos, de que sabemos lo que el enemigo hace, muchas veces no se hace nada, hermanos. Y eso es la encomienda que hoy, a través de la palabra de nuestro Dios, vamos a ir viendo, hermanos. El tema de esta
reflexión, hermanos, se titula Los peligros de diluir la doctrina. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esas palabras, hermanos, que el Señor Jesús también decía en ese momento a través de el apóstol Pablo, hermanos, hacía ver, hermanos, el retener, hermanos, la sana doctrina. Dice también, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Cuál es esa verdad, hermanos? Esa verdad, hermanos, es la doctrina de nuestro Dios, que también así como en aquel tiempo, hermanos, fue manifestada a los siervos del ayer, hoy también, hermanos, a través de este tiempo, nos ha sido dada a nosotros, hermanos. Y hoy, por gracia y misericordia de nuestro Dios, nos encontramos aquí, hermanos. Pero, ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros dejamos que esa doctrina, hermanos, se contamine? Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2, dice: quiero que veamos, hermanos, cómo también, hermanos, en ese tiempo Moisés definía, hermanos, la doctrina como parte de ese razonamiento, hermanos, de nuestro Dios. Dice el versículo 2, dice, goteará como lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hoy, hermanos, también conocemos la doctrina. Dice la palabra de Dios que somos un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo sabio. Y así, hermanos, cada uno de nosotros conoce los mandamientos, porque sábado con sábado se le da lectura. Y también entre semanas seguramente los tenemos presentes en algún momento de nuestra vida. Y nos lleva, hermanos, a que nosotros debemos de estar en todo momento cuidando esa doctrina, hermanos, que nos ha sido dada. Recuerde, hermanos, en el tiempo antes de que conociera la doctrina, cómo era su vida. Cómo era su forma, hermanos, de comportarse, cómo era su forma de hablar. Y a partir de que conoce, hermanos, la doctrina, usted comprende, medita sobre ella y también entra a ese arrepentimiento de las cosas que se hicieron en su momento. Hoy muchos de ustedes ya son bautizados.
lleva a ese arrepentimiento, pero también lleva consigo una responsabilidad, hermano, el poder mantener esa sana doctrina. Esa sana doctrina, hermanos, que en ese momento le fue dado a usted por algún siervo, lo instruyó, le enseñó, hermano, a guardar, hermanos, los mandamientos. Y ese pensamiento que se tiene tal vez de allá afuera, de que nadie puede guardar los mandamientos. Ese pensamiento que existe allá afuera, hermanos, no debe de permear en la iglesia de Dios, porque sabemos que eso para nosotros no es un impedimento. Sabemos, hermanos, que nosotros tenemos que guardar los mandamientos de una forma correcta. El 100% nos la va a dar nuestro Señor Jesucristo cuando Él retorne por segunda vez. Pero nosotros, hermanos, tenemos esa encomienda de mantener esa doctrina, hermanos, en todo momento. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría de las situaciones que acontecen en la iglesia, la mayor parte, hermanos, viene de adentro, no de afuera. La mayoría, hermanos, se da dentro de la iglesia. Es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Hemos escuchado también que el enemigo utiliza esas acechanzas sutiles contra nosotros. Sutiles, hermanos, de las cuales nosotros, si no estamos apercibidos, si no estamos en constante escudriño de la palabra de nuestro Dios, va a suceder que pase por nosotros y vamos a decir que no pasa nada, que eso no me va a salvar, que Dios mira los corazones y no mira el exterior. Y eso, hermanos, nos lleva a cuidar, hermanos, la doctrina. Son 10 mandatos, hermanos, que tenemos. Entre ellos sabemos que es guardar el sábado. Tenemos también, hermanos, el honrar a nuestros padres, en el caso de los jóvenes, y también nosotros, que a lo mejor algunos de nuestros hermanos ya grandes aún tienen todavía a sus papás. Y eso, hermanos, conlleva al respeto. Y también, hermanos, sabemos que tenemos que tener ese respeto hacia nuestro Dios. Y no solamente, hermanos, en el día sábado. No solamente, hermanos, cuando se hable de la palabra de nuestro Dios, sino en todo momento, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar eso afuera, hermanos. Porque afuera, hermanos, también la gente nos identifica. Porque seguramente, hermanos, no vamos nosotros ya a fiestas, porque seguramente no celebramos nosotros cumpleaños. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nuestra forma de actuar o de hablar no es la correcta? ¿Qué está pasando, hermanos, con nosotros a través de la palabra de nuestro Dios, de esa doctrina, hermanos, que nos ha sido encomendada, el guardar, el cuidar, el proteger? Si nosotros no lo guardamos, hermanos, por completo, si permitimos que a lo mejor afuera, por la cuestión secular o la cuestión laboral, nos lleva a que prioricemos otras cosas, hermanos. Pero podemos decir, es que, hermano, también nuestro Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe que tengo que buscar el sustento en todo momento. Y hoy no puedo, hermano, ir a la iglesia, porque tengo que trabajar.
Nos olvidamos, hermanos, lo que dice en el Evangelio de Mateo, que dice: busca primeramente el reino de Dios. Y lo hemos escuchado y lo meditamos y sabemos, y muchas veces hasta lo sabemos de memoria, pero no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque esa doctrina que nos fue dada, hermanos, la hemos descuidado. Ya no oramos a la mejor como se debe de hacer, hermano. No nos preocupamos por mantener en santidad nuestra vida, hermanos. Y no solamente yo, sino mi familia también. Eso nos lleva también, hermanos, al cuidado de todas las cosas que en aquel momento fueron dadas, hermanos, y hoy se han descuidado. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando tomamos a la ligera esas cosas? Cuando creemos, hermanos, que la doctrina de nuestro Dios, pues yo la he cuidado porque yo vengo todos los sábados, canto, pero entre semana, con el afán del día, de las labores, muchas veces me olvido hasta de repasar mi escuela sabática, o inclusive hasta de dar lectura a un versículo de la Biblia. Mencionaba a nuestros hermanos leer nos ayuda, hermanos. La literatura que la Iglesia de Dios tiene, hermanos, tanto impresa como también en las redes, es para que nosotros vayamos nutriendo, hermanos, nuestra vida espiritual. Vayamos fortaleciendo y también estemos al pendiente, hermanos, de que cuando algo se vaya a infiltrar en nuestra congregación, inmediatamente podamos detectar, podamos detener y no dejar que se permee a los demás hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, hay cosas que se han permeado en la Iglesia de Dios en estos tiempos. Y se han arraigado, hermanos, y se han utilizado a la mejor, o se ven ya como algo parte normal de la iglesia, cuando realmente, hermanos, la doctrina de nuestro Dios ha sido pura, ha sido limpia. ¿Qué es lo que mantiene, hermanos, a la iglesia de Dios como una sana doctrina? Al principio, hermanos, nos identificaba el saludo de paz a vos. Pero saben, hermanos, no sé si aquí haya iglesias, pero allá en la ciudad de Cancún, hermanos, hay varias iglesias que son iglesia de Dios, así se llaman, y se saludan de paz a vos. Entonces, es parte también de lo que la Escritura marca. Pero ¿qué distingue, hermanos, o qué hace la diferencia a la iglesia de Dios? Justamente eso, hermanos, la doctrina, la sana doctrina, porque cuando se combina, hermanos, la sana doctrina con pensamiento de hombre, deja de ser la iglesia de Dios. La doctrina deja de ser pura, hermanos, y se convierte en una doctrina de hombre, dice la palabra de nuestro Dios. Y eso, hermanos, también principalmente decía al ministerio. Nosotros como ministerio, hermanos, tenemos esa gran encomienda, junto con nuestro ministro, pastor, en mantener, hermanos, el cuidado de ese rebaño. Del rebaño, hermanos, de que se esté alimentando con esos pastos verdes, pastos abundantes, para que se mantenga en todo momento esa sana doctrina, hermanos. Y cada congregante, hermanos, también tiene una parte importante, hermanos, de
de esa encomienda, hermanos, de ese rol, de ese trabajo dentro de la iglesia. Y no porque no sea parte de un ministerio, significa que no va a trabajar o que no tiene una responsabilidad como congregante. Sabemos que los hermanos bautizados tenemos ese beneficio de la vida eterna. Pero también hay una responsabilidad en mantener nuestra vida en santidad. Pero ¿qué pasa con los que no son bautizados? También tienen una responsabilidad. Y creo que cada sábado, a lo mejor entre semana, tienen la instrucción de la palabra de Dios, ese adoctrinamiento de parte de nuestros hermanos, de algún miembro del ministerio. Y también, hermanos, esa responsabilidad de ustedes es mantener, hermanos, esa doctrina. Sabemos que la iglesia de Dios, hermanos, tiene bases, tiene esos pilares. ¿Cuántos puntos tiene la iglesia, hermanos? 40 puntos de fe, hermanos. 40 puntos de los cuales debemos de conocerlos, hermanos, para que nosotros no venga alguien y pueda decir, es que el sábado siempre no es el sábado que tú guardas, es el domingo o es otro día, o siempre sí vamos a reencarnar o vamos a resucitar en el cielo, vamos a ir a... O que simplemente no necesitas venir a la iglesia, porque Dios está en el corazón de uno. Y dice ahí la palabra de Dios que donde está uno o dos reunidos en su nombre, ahí está Dios. Entonces, no necesitamos ir a la iglesia. Desde la casa podemos hacerlo. ¿Y qué vamos a decir nosotros? No, porque hay escrito que nosotros tenemos que reunirnos, que tenemos nosotros que mantenernos en constante crecimiento, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Dice en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud de Dios. Suministra para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, el cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, donde quiera que estemos, nuestra palabra siempre debe de ser, hermanos, conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hoy en la actualidad, hermanos, sigue pegando mucho el enemigo en la parte económica. Lo ha hecho desde antes, pero hoy, hermanos, se ha intensificado. Y sabemos, hermanos, que nosotros necesitamos trabajar, ¿verdad? Porque es algo que también pues, nos dio a través de aquel tiempo donde entró el pecado, y a raíz de eso, pues también se dio esa instrucción de que para ganar el sustento se tiene que trabajar. Pero eso, hermanos, no debe de ser una prioridad en las cosas de nuestro Dios. Porque muchas veces se nos olvida que el proveedor no es el patrón, no es la empresa donde estoy, sino ¿quién es, hermanos? Nuestro Dios. Y Él es el que provee. Dice que no hay justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan. Y estoy seguro, hermanos, que la iglesia de Dios
no se ha quedado sin comer, aunque sea lo mínimo, tiene para llevarse a la boca. ¿Cuándo es cuando nosotros, hermanos, permitimos que esas acechanzas desvíen nuestra mirada, hermanos, de ese objetivo, de ese blanco que tenemos nosotros, que es permanecer en la doctrina, cuidar la doctrina, mantener nuestra vida en santidad, y no solamente yo, sino mi familia también? ¿Cuántas veces, hermanos, también hemos pensado que las palabras solamente son pensamientos de humano, a lo mejor? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina de espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso yo decía al principio, hermanos, leía una cita del profeta Isaías. La palabra, hermanos, de nuestro Dios, cuando sale a través de un siervo, llega al corazón de cada uno de nosotros. Y no es, hermanos, palabra de hombre, es palabra de nuestro Dios, hermanos, porque lo corroboramos a través de las citas, a través de las enseñanzas también, hermanos. Y eso nos ayuda, hermanos, a que podamos nosotros cuidar en todo momento esa doctrina. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así como en aquel tiempo, hermanos, estas palabras le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: retén estas sanas palabras, dice, cuídalas, manténlas, para que no sean contaminadas con las cosas o con la sabiduría de hombre. Hoy, hermanos, también debemos de estar al cuidado, hermanos, de todo eso que hoy en la actualidad hay. Hoy también, hermanos, se ha visto manifestado mucho, hermano, en la iglesia de Dios, las modas, las vestimentas, hermanos, que van lacerando a la iglesia, y que esa doctrina, hermanos, se va diluyendo, porque en aquel tiempo fue dada esa sana doctrina. Nosotros, hermanos, sabemos cómo debe de comportarse un hijo de Dios, cómo debe de hablar, cómo debe de expresarse, no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera, en nuestro ámbito, ya sea laboral, secular o con nuestros vecinos. Pero muchas veces los vecinos ni saben de qué iglesia somos, porque a veces nos da pena
o porque no queremos que sepan, porque a lo mejor en el hogar soy de los que grito, insulto, y se me sale alguna que otra palabra antisonante. ¿Y cómo me voy a acercar yo a mi vecino y le voy a decir que pues hay un cambio que Dios puede hacer en su vida, si en mi vida no he permitido que haya ese cambio? Si no he permitido yo o no he cuidado, hermanos, esa doctrina, he dejado que se vaya contaminando con todas las cosas que hay, hermano. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, antes de que leamos, hermanos, esa cita, quiero que veamos, hermanos, que analicemos cómo ha sido, hermanos, el comportamiento dentro de la iglesia. Ese comportamiento, hermanos, que ha permitido que se mezclen a la mejor filosofías, a la mejor costumbres, modas de hombres, y se vuelve mandamiento de hombre. Dice Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 7, dice: y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Decíamos que antes identificaban a la iglesia por el saludo, pero ahorita ya hay varias denominaciones que también saludan de pasavoz. Y eso, hermanos, nos lleva a que nosotros debemos de cuidar, hermanos, porque la base, hermanos, de la iglesia de Dios es la doctrina, hermanos. Una doctrina pura, una doctrina limpia, que debemos de mantener, hermanos, para que la iglesia de Dios sea identificada, hermanos, en todo momento. Decíamos que muchas veces, hermanos, las acechanzas del enemigo no vienen de afuera. Vamos a ubicarnos, hermanos, en Gálatas capítulo 2. Quiero que cambiemos de postura, hermanos, y leamos todos juntos, hermanos. En la epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 4, hermanos. ¿Estamos ahí, todos juntos? Dice la palabra de Dios: y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Amén. Tomen su lugar, hermanos, gracias. Entonces, vemos cómo también, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, también vienen esos falsos hermanos que solamente vienen a buscar, a lacerar, a separar, o también, hermanos, a introducir algún pensamiento, alguna filosofía dentro de la iglesia. Y empieza manifestándose, platicándolo con alguno cercano,
después se empieza a regar a través de los hermanos y después se cree que es correcto, que no pasa nada, que eso solamente es algo pequeño. Y luego eso, hermanos, se va arraigando, se va madurando dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y se ve tan normal que justamente es lo que dice el enemigo, que lo introduce sutilmente. Dice la palabra de Dios que todo eso, hermanos, ¿qué es sutil, hermanos? Es algo que pasa desapercibido. Es algo que, si no estamos en el escudriño, hermanos, en la lectura de la palabra de nuestro Dios, pues va a pasar, hermanos, frente a nosotros, y va a llegar hasta el momento en el que lo vamos nosotros a hacer. Y cuando nos demos cuenta, hermanos, ya tenemos un largo camino que hasta a lo mejor nosotros hemos sido los que hemos hecho que se propague eso, hermanos, por ese descuido, hermanos, de la doctrina. Hermanos, lo maravilloso de la iglesia de Dios es la doctrina, hermanos, porque es una doctrina, hermanos, que vemos que no inició hace unos años. Vemos cuando el Señor Jesús fundó la iglesia en aquel tiempo, hermanos. Hoy, gracias a nuestro Dios, hermanos, ha llegado a nosotros. Y gracias, hermanos, a nuestro Dios, hoy no nos encontramos ahorita en celebraciones. No nos encontramos celebrando festividades, pero tenemos que tener ese cuidado, hermanos, porque a lo mejor yo no celebro cumpleaños, pero a lo mejor yo llevo a comer a mi esposa o a mi hijo que cumple años, pero no le voy a decir o no le voy a comprar un pastel, simplemente te voy a llevar y te voy a apapachar en este día. Te voy a comprar lo que tú quieras, te voy a llevar a donde tú quieras, pero no estoy celebrando. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo también eso a simple vista podría ser que pues no estoy faltando en nada, porque no estoy celebrando? Pero eso es lo importante, hermanos, estar al cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Porque ya soy partícipe de algo, hermanos. O a lo mejor, hermanos, ¿sabe qué? Una acción de gracias. No voy a comprar pastel, pero la iglesia de Dios, hermanos, debe de cuidar en todo momento la doctrina. Porque eso es lo que nos diferencia, hermanos, de todas las sectas, de todas las otras denominaciones. La iglesia de Dios se ha mantenido hasta este tiempo, hermanos. Pero también es ese cuidado que tenemos que tener, de no dejar que esa doctrina, hermanos, se vaya diluyendo. Que esa doctrina, hermanos, que en ese momento a nosotros que nos fue dada, se vaya contaminando. Dice en la epístola de Juan, en la primera epístola, capítulo 2, versículo 21, dice: no os escribo como si ignoréis la verdad, sino como a los que conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. Nosotros no ignoramos, hermanos, nosotros no desconocemos los mandamientos. Nosotros no somos
neófitos en la palabra de nuestro Dios. Ya hemos sido adoctrinados y la mayoría a lo mejor ya ha sido bautizada. Ya ha creído, hermanos, en esa doctrina, en ese evangelio, hermanos. ¿Y qué pasa, hermanos? Que no solamente es leerlo, ¿verdad? Tenemos también entendido que la doctrina, hermanos, el evangelio, se tiene que vivir para que nosotros podamos comprenderlo al 100%. Podemos nosotros poner pretextos, muchos pretextos se pueden poner, hermanos. Cuando nosotros realmente vivimos el evangelio, sabemos que todas esas excusas o pretextos no son válidos, porque sabemos y conocemos, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como parte de la iglesia, tenemos que continuar creciendo, tenemos que mantener, hermanos, nuestra vida en santidad, porque dice que sin santidad, dice, nadie verá a Dios, hermanos. ¿Cómo estoy manteniendo, hermanos, mi santidad con mi familia? La estoy manteniendo, me estoy esforzando para que cada día vaya quitando esos obstáculos en mi vida, o simplemente estoy llevando a la ligera esa santidad, esa doctrina, manteniéndome los sábados viniendo, pasando a ofrendar mi canto y ya considero que con eso es suficiente. ¿Cómo puedo ser, hermanos, yo promotor o cómo puedo yo caer en ese tipo de faltas, hermano? Cuando nosotros, hermanos, ofrecemos una doctrina diferente por falta de conocimiento, de escudriño, o por falta, hermanos, de temor y de reverencia a nuestro Dios, puedo a lo mejor estar practicando o inclusive hasta enseñando costumbres contrarias a lo que marca la palabra de nuestro Dios. A lo mejor por algún interés material, a lo mejor por un interés familiar también, porque a lo mejor mi familia, si no lo hago, pues me van a excluir. Y no digo la familia de allá afuera, sino la familia que a lo mejor tengo dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Todo eso, hermanos, debemos de tener bien en cuenta, hermanos. Cuando dice la palabra de nuestro Dios, la cita que dábamos al principio en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 13. Eso lo debemos de tener en claro, hermanos, porque esa sentencia, hermanos, que viene de parte de nuestro Dios, se va a cumplir, hermanos. Recuerden que la palabra de nuestro Dios dice: yo no soy hijo de hombre para mentir. ¿Y cómo dice? Así es. Entonces, lo que dice nuestro Dios, hermanos, se cumple. Y así como en la palabra de nuestro Dios viene esa promesa que nos es dada a nosotros también, que es la vida eterna, también, hermanos, está estipulado que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 13, dice: mas respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
Sabemos también, hermanos, que en este tiempo, dice también la Escritura, que el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Para qué, hermanos? Para quitarlo, para cortarlo. Y creo que cada uno de nosotros desea y anhela estar en aquel día hermoso cuando venga nuestro Señor Jesús. Pero va a ser hermoso, hermanos, para todo aquel que mantenga, hermanos, su vida en santidad, que mantenga, hermanos, esa doctrina sana, que mantenga en constante crecimiento su vida, hermanos. Va a ser un día glorioso, porque dice que también va a ser un día terrible para todo aquel que no ha seguido en los caminos de nuestro Dios. Y creo que nosotros, hermanos, dice la Escritura que somos un pueblo sabio y entendido. Y creo que usted, hermano, el tiempo que tiene ya en la iglesia, es momento, hermanos, de meditar, de reflexionar y de saber cómo estoy llevando yo mi vida, cómo estoy manteniendo la doctrina que me ha sido dada. La estoy dejando que se contamine con ideologías, con costumbres, con modas, con pensamientos. ¿Cómo estoy yo manteniendo esa doctrina? ¿Cómo estoy yo, hermanos, buscando esa perfección? Los peligros, hermanos, cuando entra dentro de la iglesia de Dios, hermanos. La iglesia, cuando se permea con esas ideologías, con esos aspectos doctrinales, se vuelve una iglesia permisiva, hermanos. Una iglesia de la cual, hermanos, debemos de tener ese cuidado. Una de ellas, hermanos, la iglesia pierde la razón de su existir y simplemente se vuelve, hermanos, como una iglesia que nada más tiene que asistir porque el ministro nos ha dicho. Pero sabemos, hermanos, cómo es la iglesia de nuestro Dios. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, ¿qué dice? Columna y apoyo de la verdad. La iglesia de Dios, hermanos, es eso, una columna, un apoyo, hermanos. Pero cuando todo eso, hermanos, empieza a permear en la iglesia pierde esa razón de existir. Hay pérdida, hermanos, también de valores morales, espirituales. También, hermanos, hay pérdida de bendiciones y de las promesas que nuestro Dios nos ha sido dado. Y lo hemos escuchado muchas veces. Un ejemplo que dice ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que dice, Dios le dijo a Elí: yo había dicho que tu casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tuvieren en poco serán viles. Entonces, todas esas bendiciones y todas esas promesas, hermanos, se pierden. Hay una muerte espiritual también, hermanos. Todo esto, hermanos, nos lleva al cuidado de esa doctrina, hermanos. Recordemos, hermanos, que la doctrina, hermanos, de nuestro Dios es pura, es limpia. Y así es como la debemos de mantener, hermanos. Y cada uno de nosotros tiene ese propósito,
tiene esa encomienda, tiene esa responsabilidad, hermanos, de mantenerla, de no dejar, hermanos, que se contamine. Seguirnos esforzando, hermanos, porque si no nos esforzamos, hermanos, si no estamos en constante crecimiento, no vamos, hermanos, a poder estar en ese día. Si Dios nos permite estar, hermanos, podamos estar con esa cabeza en alto, hermanos, y poder disfrutar, hermanos, de todas esas promesas. Mantengamos, hermanos, en cuenta todo lo que se hace. Hay una consecuencia. Todo lo que se hace, hermanos, también, hermanos, sea bueno o sea malo, dice la Escritura, que todo tendrá una recompensa, hermanos, ya sea bueno o sea malo. Y creo que nosotros, hermanos, debemos mantener esa doctrina limpia, sana, y que también así, hermanos, vayamos nosotros contagiando, hermanos, eso a los demás. Y si vemos algo que no es correcto, acercarnos con amor para que se cambie, se corrija y podamos nosotros juntos, todos, hermanos, llegar a esa comunión y llegar a ese momento, hermanos, en el cual pues todos anhelamos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vosotros. Tome su Biblia, su inario. Vamos a decirle a nuestro hermano obrero Daniel Enríquez que Dios lo bendiga y que siga adelante.